Les saluda el diácono Óscar Lopera, que en este martes 2 de junio de la novena semana del tiempo ordinario comparte con ustedes las lecturas y una reflexión. Un saludo muy especial a los que hoy llevan su nombre de Pedro y Marcelino, la memoria libre de San Marcelino y San Pedro, mártires. San Pedro fue un laico y fue una experiencia maravillosa de perseverancia en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo ocultar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que somos vulnerables, de que somos débiles, le fallamos con facilidad a ese Padre amoroso, le fallamos a nuestro hermano y nos fallamos a sí mismo. En este momento pidámosle al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Padre de misericordia y de toda gloria y bendición perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy contemplamos las lecturas de la de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 12, 15a, 17, 18. El Salmo 90, en los versículos 2, 3, 4, 10, 14 y 16. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 13 al 17. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes esperan y apresuran la llegada de Dios, del día de Dios. Ese día los cielos se devolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que están prevenidos, estén en guardia para que no los arrastre el error de esa gente sin principios ni decaiga su firmeza. Por el contrario, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 90 respondemos: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó: ¿Por qué me tientan? Tráigame un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús le replicó: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este martes de la 9ª semana del tiempo ordinario, la liturgia tiene una invitación muy especial. La carta del apóstol Pedro, pues a ver, nosotros en lo que conocemos y en el tiempo que hemos vivido, nunca habíamos visto una realidad donde verdaderamente sintiéramos como el fin del tiempo o el fin de los tiempos encima. Pero los primeros discípulos y las primeras comunidades tenían eso muy claro, de que la venida del Señor era inminente. Pero lo que está claro es que no es cuando nosotros querramos, sino cuando Dios lo disponga. Pero hay aquí algunas insinuaciones del apóstol Pedro que nos deben de llamar la atención. Que nos mantengamos intachables e irreprochables. Que para que verdaderamente ese día no nos sorprenda y que no sea que nos dejemos arrastrar por los que no tienen valores, por los que no tienen principios, por los que viven muy despreocupados de la vida eterna. Entonces nos hace una aseveración: que vivamos en la paz con el Señor, que procuremos estar preparados. Y preparados es no tener deuda, no material, sino espiritual, a ninguno de los hermanos. Que nuestra deuda sea el amor, como nos dice San Pablo en una de sus cartas. Entonces es importante esta invitación que nos hace San Pedro, y que el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús sea cada día más claro, o sea, que nos preocupemos, que lo tengamos como una misión de diario: conocer mucho más al Salvador Jesucristo, al Señor y Salvador Jesucristo. Porque en la medida que lo vamos conociendo más, en la medida que yo profundizo en el conocimiento de Jesús, entonces yo me voy convirtiendo más en otro Jesús. Claro, esa es la idea. En la medida que yo voy conociendo más a profundidad con Jesús, pues voy teniendo más experiencias con Él, me voy identificando más con Él, me voy pareciendo más a Él. El Evangelio nos presenta esa pregunta capciosa a Jesús: ¿pagamos impuesto o no?
Jesús tenía muy claro la hipocresía con que le estaban haciendo la pregunta, pero más sin embargo se los dice, ¿y ustedes por qué me tientan? ¿Ustedes por qué me hacen una pregunta capciosa? Entonces, ante la insistencia de él, ¿pagamos o no pagamos impuesto? Entonces él les dice, bueno, tráigame un denario. Y Jesús, fijándose en el denario, les pregunta, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Todos le respondieron, del César. Pues la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí queda muy claro, mis queridos hermanos, nosotros como ciudadanos tenemos con el tesoro público una responsabilidad, el pago de impuestos, el pago de servicios. Eso debe ser una tarea de cada día, de responsabilidad del bautizado. Y entonces aquí queda claro que los asuntos con el gobierno y con el país y con el tesoro público son una cosa, son una obligación como ciudadano. Pero las obligaciones que tenemos para con Dios y para con la iglesia es un compromiso ya de bautizado, de ese compromiso de ser iglesia, de ser hijo de la gran familia de Dios que es la iglesia. Entonces también tenemos claro un compromiso de velar por el párroco o por el que preside nuestra comunidad, pero también sufragar para el culto, sufragar gastos que conlleva la celebración del culto. Pues el culto no lo celebramos en cualquier parte, sino con dignidad. Entonces, aquí hay claro unos compromisos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, qué bueno que en la medida que vamos avanzando en esta realidad que estamos viviendo, cuando ya se activa más comercio, se activan más realidades económicas, pues seguro que va a haber más contagio. Pero es el momento también para que tomemos conciencia clara. Yo les recuerdo que desde la semana pasada les vengo diciendo, hay 3 palabras que no son mágicas ni hacen magia, pero tienen mucho razón de ser. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Nunca restan, nunca dividen, pero siempre suman y multiplican. Entonces eso redunda en beneficio de todos. Entonces tomemos conciencia de esos cuidados, el distanciamiento social, el lavado de las manos, la desinfección, en fin, todas esas normas, que eso no está ahí puesto como por adorno, no, hay una razón de ser. Y pidámosle al Señor que nos siga acompañando en este caminar, que nos siga asistiendo con su gracia y con su amor, y que verdaderamente pues nos preparemos para que el día de su venida nos encuentre dispuestos y listos para esa experiencia con ese Padre que nos ama. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.